quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Tenemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. ¡Este Ecuador amazónico! ¡Desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. 6 de la mañana, 48 minutos, en cumplimiento con la disposición del Superintendente de Comunicación. A continuación, un derecho a la réplica. En relación a la derogación del numeral 4 del artículo 64 de la Ley de Comunicación, planteado por la asambleísta Cintia Viteri con el respaldo de 23 asambleístas. Me quiero sumar a su solicitud, señora Presidenta, de que es necesario, por respeto al procedimiento legislativo y también a las normas constitucionales de creación del derecho, ceñirnos estrictamente al proyecto presentado formal y oficialmente por la asambleísta Cintia Viteri. Esto es, reitero, la derogatoria del numeral 4 del artículo 64 de la ley. En primer lugar, quisiera expresar mi más sincera felicitación a la Asamblea y sobre todo al pueblo ecuatoriano por haberse dotado de una ley de comunicación que, aún para sus detractores más radicales, solo debe ser reformada en un breve párrafo. Eso demuestra, desde mi perspectiva, que aún esos detractores han entendido claramente la necesidad y la conveniencia de contar con esta ley orgánica de comunicación y ratificar su plena vigencia a efectos de proteger los derechos de las y los ciudadanos. Lastimosamente, la reforma planteada por la asambleísta Cintia Viteri, contrariamente a lo que sería deseable, no recae en un aspecto de la ley que pueda garantizar a los ciudadanos una mayor o mejor protección de sus derechos, sino que, en un intento de proteger, y quiero reiterar en esto, un intento de proteger los intereses económicos de los medios de comunicación que tienen como práctica recurrente difundir expresiones discriminatorias. En efecto, la propuesta que nos formula la asambleísta Cintia Viteri consiste en desproteger a las personas o al menos disminuir su protección en los casos, como dice la ley, que se viole reiteradamente su derecho constitucional a no ser discriminado. Hacer esto no solo sería inconstitucional, hacer esto no solamente que sería inconstitucional, sino que además implicaría la violación del principio de progresividad en la protección de los derechos fundamentales establecidos claramente en el numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el cual toda regresión respecto del alcance y contenido o de los mecanismos de protección de un derecho humano
constituye una clara violación de tal derecho. Al respecto, aún académicos críticos de los procesos progresistas en América Latina, como la profesora María Verónica Espín Molina de la Universidad Metropolitana de Venezuela, claramente reconocen este principio y su vigencia en los siguientes términos. Abro comillas. El reconocimiento del principio de progresividad de los derechos humanos es una de las conquistas del ciudadano frente al Estado, ya que este principio limita el eventual desconocimiento por parte de aquel del contenido de los derechos humanos y de los avances que en esta materia se hayan conseguido. Además, dice, de conllevar una obligación de mejorar la protección y contenido de esos derechos. Es una garantía, no solo para evitar que el Estado, a través de cualquiera de sus órganos, la Asamblea Nacional en este caso, disminuya derechos humanos, sino que además es una garantía de que el Estado adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos a través de acciones concretas. Cierro comillas. La fórmula que pretende implementar la asambleísta Cynthia Viteri para proteger el bolsillo de los medios de comunicación, que reiteradamente violan el derecho constitucional a no ser discriminado, es suprimir de la Ley Orgánica de Comunicación únicamente el último párrafo del artículo 64 que señala: medidas administrativas. La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas. Literal 4. En el caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. Demostrando que en la ponderación entre el dinero y los derechos, la asambleísta Cynthia Viteri hoy nos propone que optemos por proteger el dinero y disminuyamos la protección de los derechos constitucionales. ¿Qué nos propone la asambleísta Cynthia Viteri? Que optemos por proteger el dinero y disminuyamos la protección de los derechos constitucionales, lo cual ustedes, señores asambleístas, saben que es totalmente inaceptable, no solamente jurídica, sino moralmente, para quienes respetamos los derechos constitucionales. Me permito recordarles, señoras y señores asambleístas, que la medida jurídico-administrativa que nos propone eliminar la asambleísta Cynthia Viteri únicamente es aplicable a aquellos medios de comunicación que por 3 o más ocasiones difundan expresiones discriminatorias. Quiero reiterar en esto, que por 3 o más ocasiones difundan expresiones discriminatorias. En buen romance, medios de comunicación que reiteradamente expresan su desprecio por el principio constitucional establecido en el numeral 2 del artículo 11 de nuestra Constitución, que claramente señala: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. La ley sancionará toda forma de discriminación. ¿Qué dice? El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. En relación al argumento de que las multas impuestas por la vulneración de los derechos de la comunicación comprometen la estabilidad económica de las empresas comunicacionales sancionadas, presentado en la exposición de motivos del proyecto de la asambleísta Cynthia Viteri, quiero hacer dos precisiones. La primera, no es verdad, es falso de falsedad absoluta que la aplicación del numeral 4 del artículo 64 de la ley haya generado la imposición de multas por el monto de $273,938, como se insinúa en el documento, intentando justificar la reforma. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hasta la presente fecha jamás se ha generado una multa por la aplicación de esta norma, lo cual obviamente quita todo sustento fáctico a la propuesta de la asambleísta Cynthia Viteri. Segundo, y quiero, ecuatorianos que nos escuchan y señores asambleístas, que conozcan este hecho. Los activos declarados a mayo del 2015, solo por los 61 medios de comunicación de alcance nacional en la página web de la Superintendencia de Compañías, ascienden a más de $513 millones, $5,024.17. Quiero reiterar en esta cifra: activos declarados a mayo del 2015 de los 61 medios de comunicación de alcance nacional, datos entregados por ellos mismos en la Superintendencia de Compañías, ascienden a $513,05,024.17. Y en esta cifra, ojo, no están contabilizados los activos del resto de los 1.080 medios de comunicación que no son de alcance nacional. Por lo tanto, cuestión de matemáticas, no es verosímil ni razonable afirmar que la imposición de las multas por la aplicación del numeral 4 del artículo 64 implique algún grado de desestabilización económica para los medios de comunicación. 513 millones y la cifra que se dio no supera los 300.000. Esa es la diferencia. Activos de los medios de comunicación declarados en la Superintendencia de Compañías a mayo del 2015. Ahí los tienen, para que los conozca el país. Radio, $14 millones, $42,206. Televisión, $282 millones, $604,771.10. Los medios impresos, $216 millones, $358,053.01, declarado por los propios medios de comunicación. Ya quisiera un ecuatoriano tener esa cantidad de dinero, o millones de ellos. $513 millones, $5,024.17. Finalmente, hay que señalar que esta discusión no puede ser sobre dinero.
sino sobre derechos de los ciudadanos. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de derechos. Derechos de los ciudadanos, sobre el deber de los medios, de todos los medios, de respetarlos, y sobre el deber de la Supercom, otorgada por la ley que ustedes mismos aprobaron y el país también, para protegerlos. Sobre el deber que tienen los asambleístas, ustedes, de garantizar el desarrollo y la consolidación normativa de los derechos constitucionales de la comunicación y en este caso en particular de evitar su retroceso. Desde esa perspectiva, la forma más compatible con el pleno ejercicio de los derechos humanos de la comunicación para evitar que los medios sean sancionados es simple y llanamente eliminar la difusión de expresiones discriminatorias de su programa, de sus programas y de sus publicaciones. Si esto se hace, simplemente no habrá derechos vulnerados, ni tampoco procesos administrativos, menos multas, ni tampoco la necesidad de aplicar el numeral 4 del artículo 64 de la ley. Por todos estos argumentos presentados, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, me permito recomendar comedidamente que consideren archivar este nefasto proyecto de ley presentado por la asambleísta Cynthia Viteri. Muchísimas gracias. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentes.